amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estoy otra vez de nuevo con ustedes. Les cuento que me desaparecí por un poquito de tiempo porque con este coronavirus ya no sabemos qué hacer. No ha parado todavía, así que tienen que cuidarse, amigas. Tienen que salir con mascarilla. Procuren solo salir para lo necesario. He pasado un tiempo de susto como ustedes no tienen idea. Mi hijo se me enfermó, se puso muy mal, estaba con una fiebre, dolor de cabeza. Bueno, unos síntomas medio parecidos a este bicho. Luego me enfermé yo, no podía ni pararme, dolor del cuerpo y tanta cosa. Y para terminar, mi hija también. Dando gracias a Dios, esto no era coronavirus, pero era algo parecido al trancazo que le llamamos nosotros. Es cuando le quiere dar gripe a uno y a la final no le da, pero te bota a la cama. Y pues eso me ha tenido mal, he pasado un poco, aquí también en Quito está haciendo un clima horrible. Entonces he pasado bajoneada, pero ya otra vez estoy aquí para compartir con ustedes todo lo que he ido haciendo durante mi ausencia. He ido teniendo grabado lo que voy a compartir posteriormente para ustedes. Y en esta vez les voy a compartir unas lindas medias para las personas que les gusta hacer yoga o pilates. En el mes de la mujer este es un lindo regalo, así que manos al tejido. De la colección de lanas que me han quedado de trabajos anteriores, tengo aquí estas dos lanas que son lana jazmín, en color lila y blanco. Procuren, amigas, encontrar una lana que sea del mismo grosor, porque obviamente no en todos los países hay la misma lana, ¿sí? Pero hagan con algo parecido para que les quede un trabajo bonito. Voy a usar un par de agujas circulares de número 4, tijeras y aguja lanera. Como ven ustedes en la imagen, esa es la forma en la que van a tomar la medida de su piecito. Disculpen si no es tan bonito el mío, pero es muy necesario mostrarles para que sepan cómo hacerlo. En mi caso salen 22 centímetros, pero yo voy a tejer de 21 centímetros. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Es porque quiero que quede bien entalladito, mas no apretado, ¿sí? Yo tejo en un término medio, no muy apretado, pero tampoco muy flojo. Entonces, siempre cuando hago un tejido, yo reduzco 1 centímetro para que me quede la talla exacta. Midan ustedes su pie y de esa manera van a saber cuántos puntos necesitan de acuerdo a los centímetros que sacaron. Voy a poner de base el color lila y por lo tanto voy a montar 40 puntos, que es lo que me salió en base a la medida de mi pie. Obviamente que para que les salga la medida que ustedes desean va a depender mucho del tipo de lana que utilicen y de las agujas, ¿sí? Eso tomen mucho en cuenta. Voy a hacer el primer nudito, que sería mi primer punto, y vamos a montar 40 puntos. Y lo hacemos así. Paso al centro, una lazada, saco y monto en la aguja. Lazada, paso por debajo del punto anterior y monto a la aguja. Lazada, paso y monto a la aguja. Lazada, paso y monto a la aguja, y así voy a tener 40 puntos. Una vez que he tejido mis 40 puntos, vamos a hacer esta vuelta y obviamente las siguientes en punto elástico sencillo, es decir, un derecho y un revés. Esta primera vuelta, como siempre, el primer punto lo voy a tejer. Y vamos un punto al derecho y uno al revés. Punto al derecho, punto al revés. Punto al derecho, punto al revés. Al derecho,
al revés hasta terminar mi vuelta. Ya está tejida mi vuelta con un derecho y un revés, pero vamos a tejer en forma circular y quiero que me pongan mucha atención. Voy a separar los puntos de esta forma: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Estos van a quedar así, separados por el cauchito. Jalo bien, con cuidado, y miren, aquí están los puntos que van a tejerse a partir de esta vuelta. Ahora yo necesito unir el último punto con el primero de acá y vamos a hacerlo de esta manera. Con la aguja de este lado voy a pasar al punto de abajo, es decir, al punto que monté. Y los demás puntos un ratito, solo por un instante los voy a bajar, para que me facilite tejer este primer punto. Ahí. Entonces, sin soltar el punto que está encima, voy al de abajo y uno con el primero de acá, con el primer derecho. Así. Y listo. Y ahora, para que estén los 20 puntos en cada lado, devuelvo este punto así. Es un poquito tedioso, amigas, pero si ustedes quieren aprender, es muy necesario hacer esto. Ya está el punto acá. Y ahora sí, voy a tejer derecho y revés. Derecho y revés. Derecho. Así. Derecho, revés, y una vez tejidos los 20 puntos de este lado, volteo al lado de acá, acomodo la aguja así y tejo los 20 puntos de acá. Me tocaría derecho, revés, revés, es bien fácil, amigas, sino que deben tener un poquito de paciencia, nada más. Aquí está derecho y acá revés. Derecho, revés. Y tengo los 20 puntos de este lado. Ahora asimismo doy vuelta y me toca de este lado la siguiente vuelta. Cada vez que me pongo de este lado comienzo una nueva vuelta, ¿sí? Entonces ahorita tenemos tejidas 2 vueltas. Vamos a tejer 8 vueltas más para completar 10. Lo bueno que aquí ustedes no tienen que estar tejiendo de un lado, luego dan vuelta, luego así y luego como en un tejido normal. Como estamos tejiendo en espiral, entonces va seguido. Lo único que debemos de hacer es acomodar nuestras agujas para poder tejer
los 20 puntos de este lado y luego los de acá. Completemos entonces 8 vueltas más tejiendo un derecho y un revés, así, derecho y revés, hasta que tengamos 10 vueltas como ya les indiqué. Una vez tejidas las 10 vueltas de punto resorte o elástico, un derecho y un revés, vamos a combinar el color. Y voy a hacer 2 vueltas de color blanco, todo al derecho, porque de aquí ya viene diseño jacquard y obviamente todo es en punto jersey. Vamos a sostener el hilo para que no se nos suelte y todo tejemos al derecho. El hilo de color lila no lo voy a recortar porque como ya viene el diseño de combinación de color en jacquard, entonces no necesito cortarlo. Ahí están las primeras 20 vueltas. Volteo mi tejido, acomodo mi aguja, la una sube y la otra baja. Y vamos a tejer de este lado también los 20 puntos correspondientes. Así, amigas. Está listo el lado de acá. Ahora volteo y voy a hacer lo mismo. Siempre cuidando de que este hilo no vaya a soltarse. Voy a tejer entonces esta otra vuelta para luego enseñarles el diseño que es como unas espiguitas. Terminemos entonces. Bien, amigas, ya he terminado. Yo les había dicho hace un ratito que son 2 vueltas, pero me equivoqué. Tejan una más porque son 3 vueltas de color blanco. Ahora vamos a hacer el diseño. Y yo, si ustedes desean, desde luego, porque yo realmente no tengo problema, voy a poner una marquita aquí. Y es para que sepan que aquí empieza cada vuelta. Como les digo, si es que lo ven necesario. Porque de todas maneras aquí está la colita que me indica el comienzo de mi vuelta y además la división que hice para tejer los puntos. Vamos a tejer con el color lila. Voy a hacer un punto el color blanco, paso hacia arriba y tejo el siguiente punto. Ahora sostengo hacia arriba el color lila y tejo uno, paso el hilo y sostengo hacia arriba para tejer el otro. Luego sostengo hacia arriba
y tejo el punto lila, sostengo el hilo blanco hacia arriba y tejo el siguiente punto de color lila. ¿Para qué hago los cruces de hilo hacia arriba? Es con el fin de que aquí los hilos no me queden separados y no se vea feo y quede un buen terminado. Entonces me toca el hilo de color blanco. Deben ir teniendo un poco de cuidado y de paciencia de que no se les haga un churo en los hilos. Sí, eso tienen que irlo controlando. Pero ya con la práctica es muy fácil. Sostengo el hilo hacia arriba y tejo mi otro punto en color blanco. Ahora sostengo hacia arriba y tejo el color lila. Así. Sostengo hacia arriba el color lila para tejer el blanco que me toca. Paso el hilo hacia arriba y así. Ustedes pueden ir cruzando cada 2 puntos, ya es a criterio suyo. Yo lo hago así para que me quede más cerradito los puntos y no cuelgue mucho atrás. Entonces, ahora me toca el color lila. 1, paso el blanco y lo sostengo y tejo mi otro punto. Ahora me toca el color blanco y sostengo el hilo hacia arriba. Así. Y listo. Ahora me toca el color lila y sostengo el blanco hacia arriba. Y listo. Si ven como el de abajo va hacia arriba para tejer el punto que viene, que sería el siguiente de color lila. Ahora viene el color blanco. Así. Y miren cómo queda. Están 2 de cada color. Ahora doy vuelta a mi tejido. Bajo el 1 y subo la otra aguja. Aquí me tocaría el color lila. Y voy a tejer así. Luego cruzo hacia arriba el hilo de color blanco para tejer el siguiente de color lila. Sostengo hacia arriba el color lila para tejer el color blanco. Cruzo y tejo el punto de color blanco que viene. Sostengo hacia arriba y viene el color lila. Sostengo hacia arriba el color blanco y tejo el color lila. ¿Sí? Cada punto voy a ir cruzando los hilos.
para que quede bien. Entonces terminemos los puntos que restan, 2 color lila y 2 color blanco. Miren ya cómo está la vuelta, 2 puntos de un color y 2 de otro. Ahora jalo mi aguja y voy a tejer 3 vueltas con el hilo de color blanco. Y ya ven ustedes lo mágico que es tejer este tipo de prendas, ya que mientras vamos tejiendo todo al derecho, como es en forma tubular o espiral, ya vamos tejiendo a la vez la parte del revés. ¿Sí ven qué bonito? Por eso me gusta este tipo de retos. Uno tiene que aprender de todo si quiere ser una buena maestra en el arte del tejido. Vamos a terminar esta vuelta y completamos 3 tejiendo 2 vueltas más. He terminado mis 3 vueltas en color blanco y ahora voy a volver a hacer otro diseño en jacquard, pero voy a alternar el color. Es decir, que aquí yo comencé con el color lila y voy a comenzar con el color blanco. Entonces vamos. Cruzo el hilo hacia arriba y tejo el siguiente punto en color blanco. Sostengo hacia arriba el color blanco y tejo mi punto en color lila. Cruzo y sostengo hacia arriba el hilo de color blanco y tejo el siguiente punto en color lila. Ahora, sostengo hacia arriba el hilo de color lila y tejo mi punto en color blanco. Paso el hilo de color lila hacia arriba para tejer el siguiente. Sostengo hacia arriba el color blanco y tejo el punto en color lila. Así. Voy cruzando luego de cada punto el hilo. Aquí me toca el color blanco y sostengo hacia arriba el color lila. Así. Y miren cómo va quedando bien bonito, alternando la ubicación de los colores. Viene color lila. Y luego viene color blanco. Sostengo hacia arriba el color blanco y tejo color lila. Así hasta que terminemos toda la vuelta. Es lo mismo que ya hicimos en la vuelta anterior. Miren qué bonito que queda. Ya terminé mi vuelta. Ahora voy a hacer 3 vueltas con el color blanco. Siempre el otro color va a quedar hacia adentro. Entonces vamos por las 3 vueltas con este color. Miren qué lindo que queda. Ahora vamos a recortar
el hilo de color blanco. Dejando un tanto para luego rematar. Ahora voy a continuar con el hilo de color lila. Con mucho cuidado que no se suelte el tejido. Voy a tejer 3 vueltas con este color. Y he tejido mis 3 primeras vueltas que le corresponden a este bloque. Ahora pongan atención porque voy a hacer la parte abierta del talón. Y voy a tener que cerrar 8 puntos en cada lado. Entonces vamos. Pasamos este y voy a tejer el siguiente. Monto y paso. Tejo y monto al punto. 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 Acá me deben quedar 11 porque con este serían 12. 2, 4, 6, 8, 10, todavía me falta. Vamos. Y monto. Tejo el punto y monto. Tejo el punto y monto el anterior. Vamos. 2, 4, 6, 8, 10, 11 y con este serían 12. Entonces esos los voy a tejer normalmente. Ahora, del otro lado. Voy a tejer los 12 puntos al derecho, obviamente, para luego cerrar los 8 que vienen. Una vez tejidos los 12 puntos de este lado, vamos a cerrar los 8 que vienen. Paso, tejo el que viene y monto. Tejo y monto. Tejo y monto. Tejo y monto. Así. Y listo. Ahora voy a recortar el hilo. Voy a soltar el punto con la ayuda de mi aguja lanera y con mucho cuidado. Voy a pasar el hilo por aquí.
en esta cadenita que está inclinada. Y paso por el punto. Ahora me voy a la cadenita donde empecé y tomo este hilo y el de abajo. Así. Y lo dejo en espera para luego terminar de rematarlo. Ahora, una vez que están 12 puntos en un lado y 12 en el otro, vamos a tejer la siguiente parte. Voy a hacer un nudito como el nudito de inicio cuando tejo a crochet, y este sería un punto de recuperación. Y vamos tejiendo los 12 puntos. Ahora vamos al otro lado y tejemos también los 12 puntos de aquí. Una vez que ya están los 12 puntos de este lado, no sé si ustedes notan aquí que hay un hueco y al seguir tejiendo se va a ver feo. Entonces voy a devolver de los puntos que yo cerré en este lado 1. Y voy a tomar este punto de aquí, el primerito que está inclinado, pero la costillita de fuera, este. Aquí. Y obviamente vamos a tejerlo. Ahí está. Y entonces he devuelto del lado de acá un punto y del lado de acá 2. Por lo que tengo que montar 14 puntos para devolver el resto. Y vamos a hacer así. Vamos a formar una L. Y vamos 1, así, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora ponemos en su puesto la aguja para continuar tejiendo. Y vamos al derecho, obviamente, toda la vuelta. Ahí están mis 12 puntos de este lado. Ahora voy a bajar esta aguja y subir la otra. Y vamos a tejer los puntos de este lado.
Llegamos a la parte donde montamos los puntos y con mucho cuidado de que no se nos vayan a soltar, también los tejemos. Ya he tejido los puntos de este lado, incluyendo los que monté, pero el último punto lo pasé acá, acomodando también los puntos que ya corresponden a este lado. Y van a ver cómo lo voy a unir. Voy a hacer algo parecido a lo que hice acá al comienzo para que no me quede un hueco gigante. Entonces, aquí lo que voy a hacer es tejer mi punto al derecho normalmente. Saco el punto acá tejido, pero la base se queda aquí, para que tomando la base y el primer punto pueda tejerlos juntos, y ahí está mi primer punto de este lado, ¿sí? Terminemos entonces de tejer los puntos que corresponden a este lado para volver a acomodar poniendo 20 puntos en cada aguja. Ahora voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 2, 4, 6, 8 que fueron los puntos que monté. Aquí es donde voy a jalar de nuevo el cauchito de mis agujas para que me quede igual de un lado y de otro. Este lado, como ya tejí, doy vuelta y me tocaría tejer de acá. Ahora sí, tejo en este lado. Así, es bien fácil esta media y el acabado es muy bonito. Ahora, tomando en cuenta las 3 vueltas que hice al principio, voy a completar 10 en este color. Miren, amigas, ya cómo va quedando. Aquí están ya 10 vueltas. Ahora vamos a volver a hacer el diseño en Jacquard. Ya empezó la lluvia y estoy con un frío que ustedes no tienen idea. Ahora vamos a tejer con este color 3 vueltas. Siempre tengan un poquito de cuidado con la colita para que no se les suelte. Luego ya solucionamos esto. Terminemos entonces, amiguitas. 3 vueltas. Ya están las 3 primeras vueltas y vamos a hacer el diseño. Empezamos con el color lila. Hacemos el primer punto. Tomo el hilo de color blanco y lo cruzo hacia arriba. El segundo punto de color lila. Y ahora nos toca el blanco, el lila lo dejo hacia arriba. Cruzo el color lila y tejo el siguiente punto en color blanco. Ahora me toca el color lila y dejo el blanco hacia arriba. Así. Cruzo el color blanco y tejo el siguiente de color lila. Dejo hacia arriba el color lila y tejo el color blanco.
cruzo hacia arriba el lila y tejo el color blanco. Dejo arriba y tejo el siguiente. Así. Hacia arriba y tejo el color blanco. Hacia arriba y tejo el siguiente. Ahora dejo arriba y tejo el de color lila. Así. Y voy a terminar mi vuelta de la misma forma. Como ven, ya está terminada la vuelta alternando 2 de un color y 2 de otro. Ahora vamos a tejer 3 vueltas de nuevo con el color blanco. El otro hilo no lo dejen hacia acá, sino así, para adentro, para que no les quede aquí un feo cruce. Ahora vamos entonces con las 3 vueltas de color blanco. A pesar de ser un poquito tedioso, podría decirse en el buen sentido de la palabra, tejer así en forma circular, me gusta porque como es una media, si ustedes hacen el trabajo abierto, no va a quedar bien luego si le cosemos. Es por eso que sí, es un poco más de trabajo, pero el acabado queda mejor. Terminemos entonces, amigas, 3 vueltas con el color blanco. Ya terminé mis 3 vueltas en color blanco y vamos a hacer otra vez el diseño, pero alternando el orden. Es decir, que vamos a comenzar con color blanco. Tejo el primer punto y paso hacia arriba el color lila. El siguiente, dejo arriba el color blanco y tejo el color lila. Paso el color blanco hacia arriba y tejo el siguiente punto en color lila. Dejo hacia arriba y así. Ahora dejo arriba el color blanco y tejo el punto en color lila. Dejo el color blanco arriba y tejo el siguiente punto en color lila. Y como ustedes ven, estamos haciendo lo mismo que ya hicimos acá, pero alternando solamente el orden de los colores. Terminan esta vuelta y van a tejer otra vez 3 vueltas en color blanco. Luego, como hicimos acá, van a recortar el hilo blanco y dejan un poquito para poder luego rematar. Después van a volver a tejer 10 vueltas en color lila. Obviamente ya no hay aquí ningún corte ni nada, tal como está aquí, ¿sí? Entonces 10 vueltas en color lila y vuelven a repetir el diseño que estamos haciendo ahorita. Nos vemos ahí para poner el borde. Bien, amigas, ya una vez terminado el diseño, hice las 10 vueltas de color lila y luego volví a repetir el diseño. Ahora vamos a volver al punto de inicio, donde vamos a hacer punto, resorte o elástico. Y con el color lila, entonces vamos a tejer un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Así terminamos esta vuelta y tejemos 8 vueltas más para completar 9, porque la vuelta 10 es para cerrar nuestra media.
Ya vamos casi terminando. Ya están 9 vueltas con punto elástico. Un derecho, un revés. Ahora, vamos a cerrar nuestra media, pero no lo vamos a hacer del lado del derecho, sino al revés. Miren cómo. Normalmente el tejido viene de este lado, pero ahora vamos a hacerlo así. Bajando esta aguja y subo esta. Y voy a cerrar mi media tal como hice en la parte del talón. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y monto el punto anterior. Tejo y monto. Tejo el punto y monto. Tejo el punto y monto el anterior. Esta es una de las formas que existen para cerrar un tejido. Tejo y monto. Tejo el punto y monto el anterior. Y así voy a cerrar todo el borde. Como ven, ya he cerrado todo el borde y ahora he dejado en espera el último punto. Vamos a recortar. Y con la ayuda de mi aguja lanera terminamos de cerrar de esta manera. Voy a irme aquí donde está inclinado y paso la aguja al centro. Ahora me voy aquí al punto donde pasé la aguja, paso este y paso este hilito, así, y listo. Está cerrado, pero como está al revés, entonces voy a pasar la aguja hacia el frente para terminar simplemente de rematar. Ahora voy a perder el hilo por aquí y luego todos los hilos que quedaron colgantes vamos a ir rematando. Sí, con mucho cuidado. Por ejemplo, en el caso de los hilos de color blanco, debemos tratar que coincida para que del lado del derecho quede a la misma altura y se vea bonito. Entonces rematemos los hilos para mostrarles cómo queda. Miren, amigas, ya está terminado. Cómo queda del lado del revés. Ustedes ven que con los cruces que hice queda aquí llanito, no hay hilos colgantes y se ve bien. A veces resulta un trabajo un poco tedioso, pero si queremos algo bien, el sacrificio vale la pena. Ahora vamos a dar vuelta.
Y miren del lado derecho cómo quedan nuestras medias para hacer yoga, pilates, fitness, en fin. Y aquí está su media lila. En este caso no es naranja. Para mi nena yo le hice unas medias con estos colores bien bonitos. Pero como ustedes ven aquí, yo le hice el elástico o resorte doble. Hay personas que veo que les llaman resorte 2x2, que es 2 derechos y 2 revés. Es el mismo método, es el mismo modelo, solo cambia el resorte. Hagan ustedes como más les guste. Yo les doy la idea y ahí está para ustedes que incluso la puedan mejorar. Dentro de unos minutos les voy a mostrar cómo quedan con mi nena de modelo. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy fáciles y muy bonitas? Ustedes pueden hacer en el color que deseen y lo que es más, aquí ustedes pueden aprovechar los hilos que les quedan de otros trabajos y así no desperdiciamos. Ya les dejo yo la idea y en ustedes está incluso mejorar. Dios mediante, para el día jueves les tengo una puntada muy fácil para las personas que desean aprender a tejer en 2 agujas. No les voy a decir cuál es porque no tendría sentido. Yo quiero que estén conectadas conmigo y seguir tejiendo. Déjenme sus comentarios y si les gustó este video denle dedito arriba y gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les recuerde a ustedes de mis nuevos videos. Y yo no les canso más porque tengo que ir a seguir trabajando un pedido que me hicieron. Así que nos vemos Dios mediante en Jueves de Puntadas. Bye.